En el video pasado hablamos acerca del Renacimiento y la Ilustración, estos dos movimientos culturales que influenciaron grandemente cómo pensamos nosotros hasta el día de hoy. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante. El movimiento reformado es un movimiento que se levantó al norte de Europa. Tiene su inicio, o se marca su inicio, en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué fue posible este movimiento reformado? A lo largo de muchos años, antes, en la Edad Media, se intentaron levantar varios movimientos que ponían como pensamiento principal las verdades de la Biblia. Pero ¿qué hizo posible que hasta 1517 la Reforma se llevara a cabo? Había diferentes razones por las cuales la Iglesia estaba perdiendo su poder. Recordemos que en toda la Edad Media la Iglesia tenía un pensamiento escolástico, es decir, un pensamiento dividido. Era muy fácil pensar que la Iglesia tenía poder sobre mi alma, es decir, si el rey tenía poder sobre mi vida terrenal, la Iglesia tenía poder sobre mi vida eterna. La Iglesia decidía si yo me iba a ir al cielo o al infierno. Es por eso que la gente tenía mucho miedo acerca de contradecir a la Iglesia. Sin embargo, como el movimiento de la Reforma y el movimiento del Renacimiento se fueron levantando al mismo tiempo, ya había mucha gente que no consideraba a la Iglesia como una autoridad, por ejemplo, por el descubrimiento de América. Eso fue algo que contradijo lo que la Iglesia enseñó durante muchos años. La Iglesia enseñaba, no porque lo dijera la Biblia, pero la Iglesia enseñaba que el mundo era plano. Cuando se descubrió que el mundo era redondo o que era como una esfera, hubo una gran contradicción en contra de lo que la Iglesia creía. No solo el descubrimiento de América, sino también otros descubrimientos u otros conocimientos que contradecían a la Iglesia y que finalmente se descubrió que fueron reales, fue algo que hizo que la Iglesia empezara a perder poder y autoridad. Muchos prerreformadores se levantaron antes de Martín Lutero, pero nunca tuvieron la fuerza para poder ir en contra de la Iglesia. Ahora, este movimiento de reforma, ¿qué buscaba? ¿En qué se diferencia del Renacimiento? Bueno, número uno y lo más importante es que mientras el Renacimiento buscaba un renacer de la cultura griega, el movimiento reformado lo que buscaba era un renacer del cristianismo bíblico, del cristianismo primitivo, es decir, que todas las personas realmente se apegaran a las verdades de la Biblia para vivir su vida. Número 2. Mientras el Renacimiento quería traer de nuevo los clásicos griegos, lo que la Reforma buscaba, y tal vez es lo más importante de la Reforma, es traer de nuevo la Biblia, para que todos pudieran leerla, para que todos en su propio idioma pudieran leer la Biblia. Esa fue una de las cosas más grandes que trajo la Reforma, que todo el mundo tuviera acceso a la palabra de Dios. Número 3. El Renacimiento era humanista, es decir, ponía al ser humano en el centro. Todo era por el ser humano y para el ser humano. Pero la Reforma lo que exaltaba era a Cristo, es decir, Cristo estaba en el centro. Todo era por medio de Él y para Él. El Renacimiento abrió paso al pensamiento ilustrado y la Reforma abrió paso a realmente tener una conciencia de que toda nuestra vida pertenece a Dios. Ahora, decíamos que en 1517 Martín Lutero clava sus tesis, pero ¿qué decían estas tesis? ¿De qué se tratan estas 95 tesis? Bueno, primero debemos entender la vida de Lutero. Lutero tuvo una vida muy tormentosa. Él estaba estudiando leyes, pero por ciertos acontecimientos en su vida cambió sus estudios para poder ser sacerdote.
Él estaba estudiando en el seminario y dicen sus biógrafos que él tenía mucho miedo, que él vivía con mucho miedo. Él tenía esta idea de Dios, que era una persona enojona, todo el tiempo solo queriéndose vengar de nuestros pecados. Decía que Dios era una persona injusta, porque sabiendo que nosotros éramos pecadores, nos pedía que nos comportáramos a la altura de su carácter. Después, Martín Lutero tuvo la oportunidad de ampliar sus estudios en Wittenberg. Esto es muy curioso. Él, siendo ya casi un doctor de la Iglesia, nunca había leído la Biblia. Una vez llegando a Wittenberg, aparte de ampliar sus estudios, también llegó a ser pastor ahí. La primera vez que él tuvo oportunidad de leer la Biblia, se encontró con el pasaje de Romanos 1:17 que dice: «Mas el justo por la fe vivirá». A través de esto, él se dio cuenta que la Iglesia necesitaba volver a las Escrituras. Al mismo tiempo, en aquel entonces, se estaba construyendo la Catedral de San Pedro. Esto quiere decir que la Iglesia necesitaba mucho dinero para poder construir esta gran obra. La Catedral de San Pedro es la que se encuentra en el Vaticano. John Tetzel era el encargado de juntar este dinero y él lo que hizo fue vender las indulgencias, hacer toda una campaña para la venta de indulgencias. Cuando Martín Lutero se entera de esto, hace 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Estas 95 tesis Martín Lutero las escribió en alemán y no en latín como normalmente lo haría cualquier persona. Cuando querían presentar una idea, la presentaban en latín y la pegaban en la puerta de la iglesia. Él la escribió en alemán. Y en aquel entonces en Wittenberg estaba la máquina de la imprenta. Así fue como sus ideas se pudieron divulgar mucho más rápido y mucho más fácil para que todos las pudieran entender. Ese acontecimiento es la punta de lanza para la Reforma. La Iglesia Reformada tenía un lema: Iglesia Reformada siempre reformándose. Esto quiere decir que todas estas personas estaban conscientes de que nuestro pensamiento se va deformando debido al pecado que hay en nuestro corazón y a todas las corrientes de pensamiento que puede haber. Por eso siempre llamaban a la reforma constante. ¿Reforma a qué? Reforma a los principios de la Escritura. Por eso tenían las 5 solas, es decir, 5 principios sobre los cuales todo el pensamiento reformado se fue desarrollando. Número 1, sola Escritura, es decir, la única autoridad que tenemos aquí es la Escritura. No vamos a tomar en cuenta lo que hayan dicho otros concilios u padres de la Iglesia u otros escritos. Solamente la Escritura es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Número 2, sola gracia. Todo lo que tenemos, toda la salvación que Dios nos ha regalado es únicamente por gracia. No tenemos que hacer nada para ganar esta salvación, no tenemos que hacer nada para estar en comunión con Dios, porque es un regalo inmerecido que Él nos da por el simple hecho de que Él así quiso hacerlo. Sola fe. Todo esto, todas estas gracias, todos estos regalos, los obtenemos debido a únicamente nuestra fe. No necesitamos hacer nada, no necesitamos obras, solamente creer en la palabra de Dios. Número 4, solo Cristo. Es decir, el único mediador entre Dios y los hombres no es la Iglesia ni el Papa, sino solamente Cristo. Es el único puente entre nosotros como mortales y Dios que es eterno. Y número 5, solo a Dios la gloria. Todo lo que hagamos, todas las cosas deben estar en la presencia de Dios, deben llegar a la presencia de Dios para glorificarla. El famosísimo Carlos V era el emperador en la época en la que Lutero empezó su reforma. Dicho sea de paso, Lutero no quería reformar la iglesia, o mejor dicho, no quería separarse de la iglesia. Lo que él quería era que toda la iglesia tuviera una conciencia arraigada en las Escrituras. Ahora, Carlos V era el nieto de los reyes católicos, por lo tanto tenía una devoción muy grande a la iglesia católica. Cuando los escritos de Lutero se empezaron a esparcir por todo el norte de Europa, Carlos V convocó a la famosa Dieta de Worms en 1521. Fíjense, 17, 18, 19, 20, 21. Ya habían pasado 4 años de las enseñanzas de Lutero. Lutero tenía muchos discípulos, entre ellos los príncipes electos de los ducados que había en el Sacro Imperio Romano Germánico, el imperio de Carlos V.
En esta dieta de Worms, donde Carlos V llama a todos para decirle a Lutero que se retracte de sus escritos, Lutero dice lo siguiente: a menos que me convenzan por medio de las Sagradas Escrituras, yo no puedo retractarme de lo que he escrito. Lutero estaba muy seguro de que lo que él había escrito estaba basado en la palabra de Dios. Y este gozo que él había tenido cuando entendió el Evangelio quería que todos lo tuvieran. Ahora, Carlos V le dio permiso a Lutero de que leyeran su confesión, sin embargo, no antes de que todos los príncipes de los ducados protestaran. Carlos V se reunió con ellos y les dijo: no pueden enseñar las escrituras en el idioma vernáculo, no pueden seguir enseñando o que sus misas no sean en latín, sino que sean en el idioma de la gente. No pueden hacer eso, así que tienen que ordenarles, eso dijo Carlos V, tienen que ordenarles a los sacerdotes de los ducados donde ustedes están reinando que no hagan eso. Todos los príncipes protestaron y dijeron no. Carlos V los amenazó con cortarles la cabeza y ellos hicieron este gesto muy particular en señal de protesta, de arrodillarse y ponerse el cuello enfrente de Carlos V para que le cortaran la cabeza. Al ver que esta oposición era grande, Carlos V no pudo hacer otra cosa más que aceptar que en estos ducados que pertenecían a su imperio se enseñara la fe protestante. Ahora, mientras todo esto pasaba, había un hombre que Dios usó grandemente años después. Este hombre es Juan Calvino. Juan Calvino era un católico que estaba estudiando leyes. Justamente lo mismo que estaba estudiando Martín Lutero en el tiempo en el que se convirtió al sacerdocio. Ahora, Juan Calvino venía de una familia bastante pudiente, es decir, tenían mucho dinero. ¿Este dinero para qué le sirvió? Bueno, una de las cosas para que le sirvió fue para practicar la simonía. En aquel entonces se practicaba la simonía, que es comprar cargos eclesiásticos. Por ejemplo, si yo quería ser sacerdote en alguna parroquia, en vez de estudiar y en vez de ganarme ese puesto, lo que yo hacía era comprar ese puesto. Muchos cargos eclesiásticos se compraban a través de esta perversión que era la simonía. Incluso el cargo eclesiástico de ser papa. Hubo varias familias muy ricas como los Medici que compraron varias veces el cargo del papa. Bueno, Juan Calvino, su padre, le había comprado a él el cargo eclesiástico en una parroquia. Sin embargo, él no quería ejercer este sacerdocio sin conocimiento, por lo cual se puso a estudiar. Dentro de todos sus estudios se encontró con escritos de Martín Lutero acerca de la Reforma y acerca de la Biblia. Dentro de sus estudios de los padres de la Iglesia también estudió algo muy importante que fue la Biblia. Y poco a poco él se fue dando cuenta cómo la fe reformada o protestante era la verdadera. Entonces él, a través de todos sus estudios, se convirtió y fue parte de los reformadores por todo el conocimiento que él empezó a adquirir. Posteriormente, él se dedicó a la reforma de la cultura. Mientras Lutero se enfocó mucho en la reforma de la Iglesia, Juan Calvino se enfocó mucho en la reforma de la cultura. Y algo que él hizo, muy importante, aparte de ejercer su cargo como pastor, fue que él hacía debates públicos. En estos debates públicos, Juan Calvino era notablemente sobresaliente. Era una persona muy aguda de pensamiento, era una persona muy inteligente y hacía estos debates públicos con las personas y citaba a padres de la Iglesia de una mejor manera. Haciendo esto, él ganó a muchos discípulos y entonces él quiso reproducir este mismo sistema de estudio y empezó a escribir un libro de bolsillo que se llamaba Instituciones de la Religión Cristiana. Estas instituciones tenían el propósito de que cuando estuvieran en algún debate público, si era necesario, la persona que está debatiendo pudiera ir a las instituciones y ver algún tema y decir, bueno, esto dice la Biblia, etcétera, etcétera. Pero Juan Calvino con el tiempo se fue dando cuenta que esas instituciones necesitaban más y más y más y más contenido hasta que terminaron siendo las instituciones de la religión cristiana. 4 tomos de
prácticamente teología sistemática. Eso es lo que hizo Juan Calvino. Ahora, una de las cosas que Juan Calvino aportó en cuanto a la reforma de la cultura fue muy importante. Él hizo la distinción entre la iglesia con I mayúscula y la iglesia con I minúscula. Él decía, la iglesia con I minúscula se refiere a la iglesia institucional. La iglesia institucional, es decir, a la iglesia a la que vamos todos los domingos, la iglesia cuya autoridad es el pastor, esa iglesia tiene 3 tareas. Las tareas de la iglesia institucional son predicar la palabra fielmente, administrar correctamente los sacramentos, que eran el bautismo y la Santa Cena, y número 3, aplicar la disciplina. Estas son las señales distintivas de la verdadera iglesia, con I minúscula. La iglesia no tiene por qué meterse en asuntos de gobierno, la iglesia no tiene que decir qué hacer a un rey. La iglesia solo tiene que cumplir con estas 3 tareas. Pero, dijo Calvino, ahora también tenemos que ver cuál es la tarea de la iglesia con I mayúscula. La iglesia con I mayúscula se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo, es decir, a todos los creyentes. Y estas personas, sea lo que sea que estén haciendo, también están delante de Dios. Y también necesitan reformar su pensamiento para vivir el evangelio. Sean pastores, sean doctores, sean maestros, sean, amas de casa. Entonces, lo que hizo Calvino a través de este conocimiento y a través de esta enseñanza fue dignificar todas las profesiones. No había ninguna profesión más importante que otra. Durante toda la Edad Media, con este pensamiento dividido, se creía que el sacerdote o gente que trabajaba en la iglesia estaba más cerca de Dios. Juan Calvino dice, no, todos estamos en la presencia de Dios. Sí es verdad que la iglesia como institución tiene una tarea, pero la iglesia como organización, la iglesia que es, digamos, de lunes a sábado, es tan importante como la iglesia institucional. Incluso los pastores pertenecen a este cuerpo de Cristo. Eso es lo que enseñaba Juan Calvino. A través de esto él quiso reformar la cultura y él siguió adelante no solo con sus instituciones, sino que escribió otros libros que conllevaban este mismo pensamiento. 3 cosas que me gustaría que recordaran de este video es, número 1, no exaltamos a los hombres como Juan Calvino o Lutero. Simplemente exaltamos la obra que Dios hizo a través del Espíritu Santo, en ellos utilizando la palabra de Dios. Número 2, las 5 solas de la Reforma. Estos 5 principios que dirigieron a los reformadores y el pensamiento reformado, que es sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Y número 3, también es importante que recordemos la diferencia entre iglesia con I minúscula e iglesia con I mayúscula, porque esto nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo como iglesia, es decir, como el cuerpo de Cristo. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.